gente, no hay nada más coñazo que empezar a usar NinjaTrader 8 y no encontrar cómo configurarla. A mí me cagaba y mucho, pero mucho, ¿eh? Así que he decidido hacer un vídeo todos los jueves donde os iré contando los tips y trucos definitivos para dominar a la bestia. Soy JJ Trader, contigo todos los jueves. Suscríbete y dale a la campana de notificación. Hoy traigo un tip muy sencillo y práctico si usas varios timeframes o más de un monitor y decides cambiar de mercado. Algunos traders, cuando cambian de mercado o hacen el rollover de un contrato, lo hacen pestaña a pestaña por desconocimiento. Muy largo, ¿no? Tu perro lo ve y se echa a dormir la siesta. Pues bien, ahora te cuento la solución para hacer esos cambios en bloque en todos tus gráficos y de una sola vez. Primero deberás preparar cada uno de tus gráficos. En uno de ellos, por ejemplo, el de 5 minutos, vas a la esquina superior derecha, haces clic en el cuadrito Vincular instrumento y eliges un color, por ejemplo, el azul. Luego repites esto en cada gráfico. Ahora, cuando cambies de mercado en un time frame, cambia automáticamente en todos los demás. Y eso será así tantas veces como quieras. Y todo esto en un solo segundo. Parece magia, ¿verdad? Tu perro abre un ojo y cree estar soñando. Si viste mi primer vídeo, sabrás lo del perro. Flipante, ¿verdad? Lo del perro también. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte mis vídeos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir mostrándote tips y trucos de la hora. Eso mismo, buenísimos tú. Soy JJ Trader y te espero el próximo jueves con un nuevo tip de puta.